Do you see it as recording now? Yes, thank you, Lau. Well, in the handout, there are 6 sentences, and here only 5, and I will tell you why. The first one in the handout is exactly the same as number 1, but for the commas. It says, el hombre rascándose la cabeza sonrió irónicamente in your handouts. In that case, the use of the gerund would be correct, because this is a parenthetical, let's say, comment that refers back, or that could be moved, let's say, in the sentence. It's not post-modifying nombre. I mean, it's what Zorrilla calls una construcción conjunta, que es algo que no vamos a tomar así nosotros. La clasificación de Zorrilla de construcción conjunta no la tomamos, nos vamos a guiar por la RAE, como creo que dije en la clase grabada. Es por eso que ahora no la elegí. Pero ¿por qué este estaría bien? Porque si esto, al estar entre comas, tiene movilidad. Es decir, podría yo decir, rascándose la cabeza, coma, el hombre sonrió irónicamente. O podría decir, o podría dejarlo hacia el final, el hombre sonrió irónicamente, rascándose la cabeza, no necesitaría coma, si la pongo al final, y sería una función adverbial, okay? Okay, but let's go to the first one here. Lautaro, can you do them, please? Shall I read them? Read and decide if it is right or wrong and why. All right. Dibujarás a Rosa leyendo en el jardín. Do number 1, because this number 1 doesn't have a comma, doesn't have commas, so it is different. El hombre rascándose la cabeza sonrió irónicamente. Bueno, en esta me parece que también está correcta. Y bueno, recién lo dijo, por más que no esté entre comas y no tenga movilidad, in this case, it is wrong. And the commas are very important. I mean, when a clause element is between commas, it means that it can either be removed or that it can be moved to another part of the sentence, which is not the case here, okay? So one thing is to say, el hombre, rascándose la cabeza, sonrió irónicamente, right? O rascándose la cabeza, coma, el hombre sonrió irónicamente. Yes, Julieta. It would be a case of an absolute construction in this case? Because No, the absolute constructions, remember, are, first of all, they are always parenthetical. They are examples of external use of the gerund. That is to say, they are always between commas, either in the middle of the sentence or at the beginning of the sentence with a comma, and there's no comma here. So just because it has commas and it can be movable, for that reason, it's correct, the use of the gerund in this case. In the case we are seeing now, it's wrong. Yes, but there's no commas. In the handout, yes, it is correct because it is between commas. Being between commas means that rascándose is not post-modifying hombre. Do you understand? But the moment the comma disappears, rascándose is post-modifying hombre. Do you understand? And why would this be wrong? Puede ser, profe, porque está funcionando como un gerundio adjetivado que no se puede. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que se tienen que concentrar de Zorrilla. Los usos anómalos del gerundio. Cuando tiene un valor especificativo, es lo que también se llama el gerundio anglicado, que viene del inglés, ¿sí? Es como una negative interference, if you want. This is a very common use in Spanish, and I think that in the long run, we will end up accepting this as a correct use because people use it more and more often. But for the time being, and following La RAE, this is not a correct use of the gerundio, okay?
in Profe, Spanish. Perdón, Yes. tengo una pregunta. ¿Este caso sería un caso de una acción simultánea? Not in this case because of the position. El hombre rascándose la cabeza functions as un modificador especificativo de hombre. Ah, ok, entonces, pero cuando es una acción simultánea, sí está bien usado, ¿no? Sí está bien usado, sí está bien usado. ok. Pero cuando está inmediatamente después de un sustantivo, está en una posición postnominal, por lo tanto lo postmodifica y no puede ser. Ok, gracias. ¿Ah? O sea, vuelvan a Zorrilla y lean que ella da muchos ejemplos y explicaciones de por qué está mal y cómo corregirlos. So, uno de los usos anómalos del gerundio incorrectos es el uso del gerundio con valor adjetivo o valor especificativo. And that you will notice because it is right after a noun. Is it clear? Yes. And something Yes. I want to say before I proceed is Y si that... estuviera- Perdón, profe. Yes. Si estuviera después del verbo, entonces, para que sea correcta, tendré que decir, el hombre sonrió rascándose la cabeza. Y ahí Exactamente. sería- O sonrió irónicamente rascándose la cabeza. Exacto. ¿Sí? O incluso podría estar al principio de la oración. Rascándose la cabeza, coma, el hombre sonrió irónicamente. Y no sería un caso de construcción absoluta, que alguien me preguntó. Supónganse que lo pusiera al principio. Yo dijera, el hombre rascándose la cabeza, coma, el hombre sonrió irónicamente. No sería un caso de construcción absoluta, a pesar de que está presentado como externo por tener una coma. ¿Por qué? ¿Por qué sería un caso de construcción absoluta? Rascándose la cabeza, coma, el hombre. ¿Por qué no sería un caso de construcción absoluta? A ver quién sabe. ¿Porque tiene el mismo sujeto? Exactamente, porque el sujeto es correferencial. El que se rasca la cabeza es el hombre y el que sonríe irónicamente es el hombre. Pero cuando el sujeto no es correferencial, ahí sí es un caso de construcción absoluta. ¿Puede ¿Ok? ser un caso de gerundio adjunto entonces esto? Este es un caso de gerundio anómalo, Julieta, está mal usado. No, Ahora vamos. yo estoy con el de las comas todavía. El de las comas, que no es una contracción absoluta, sería un... Ay, no tendré que... No, el de las comas sí, sería un, si querés Adjunto, clasificarlo de alguna adjunto. forma, un adjunto. Sí. Bien. ¿Y cómo lo podemos mejorar a este? How can you improve it? Lo que dijimos. El hombre, lo que dijo, creo que fue Valentina, el hombre sonrió rascándose la cabeza irónicamente. ¿Sí? Ok, good. Let's go to number 2. Dibujarás a Rosa leyendo en el jardín. Is that correct? Incorrect? Why? Guido, what do you think? Estaba pensando que podía ser un caso de gerundio de epígrafe o una cosa así. ¿La de dibujarás a Rosa leyendo en el Pero jardín? no, sí, no, porque no es una, claramente no está... But you haven't studied yet, have you? Have you at least seen not my this- presentation? Yes, I have listened it, but not this topic. Listen to it. Okay. But you have to study, okay? Okay. We have provided all the material. Now, first of all, is it right or wrong? It's right. I think it's It's right. right. Okay, it's right. Now we have to think about the function of this gerundio. And by the way, when we speak about the Spanish gerund, we are going to refer to it as Spanish gerund or gerundio between inverted commas. And if we say gerund, it's a gerund, it means that it's English. This is it's for us, okay? It's a decision, let's say, that is internal for our chair, okay? So Spanish, you will speak of Spanish gerund or gerundio, entre comillas, that is Spanish. And if not, if you say gerund, this is a gerund, it's English, okay? Good. What would be the function? Let's see, those who have been reading the theory or studying, what would be the function of leyendo there? Complemento predicativo. Es un complemento predicativo. Very good. Of which type? Is it complementing the subject or the object?
It's complementing the object because it's non-referential. Rosa, leyendo. O sea, la persona que lee es Rosa, no yo. O vos, tú. Exacto. No es tanto, la explicación no sería tanto non-referential, but it means that it goes back to the direct object, Rosa, and not to the subject. It's not that yo voy a, sería una interpretación loca, pero si fuera complemento predicativo, digamos, subjetivo, sería que mientras yo leo en el jardín, la voy a dibujar a Rosa, haciendo nada. ¿Me entienden? No puede ser eso. Es, vos vas a dibujar a Rosa y Rosa, que es el objeto directo, va a estar leyendo en el jardín. Vas a dibujar a Rosa haciendo ¿qué? Entonces, leyendo es un complemento predicativo objetivo y es optativo, porque yo podría decir dibujarás a Rosa o dibujar a Rosa y la oración es gramatical y completa. ¿Me siguen? Pero si yo digo algo como en un contexto digo algo como te tengo, así, fuera de contexto, no tiene, me pide algo, te tengo esperándome hace una hora, perdón. Ese esperándome sería un complemento predicativo objetivo obligatorio en ese contexto. Entonces, si yo digo te tengo, necesito, con esa elección necesito completar el significado de manera obligatoria. Pero aquí es optativo, ¿ok? Complemento predicativo objetivo. Optativo. This is correct. Let's go to number 3. Now, yes, Guido. Pastor tocando la flauta al pie de un cuadro. This is what you studied in first year. Es un caso de gerundio epigráfico. It's correct because the whole, let's say, the picture, if you want, completes the meaning of this. Like saying, en este cuadro hay un pastor tocando la flauta. And by the way, which are the possible syntactic functions of the Spanish gerund? Because in first year, which is correct, I'm not saying it's wrong, or at school, teachers have a tendency to overgeneralize and speak about only one of the functions, or maybe two of the functions of the Spanish gerundio. But what have you learned now? Which are the functions of the Spanish gerundio? That it can be a predicator. Yes, Agustina. Gerundio predicativo o perifrástico. Yes. Y el adjunto es el que aprendimos con función adverbial. Exactamente. So, puede ser un gerundio perifrástico. Por eso tienen, no solamente por eso, tienen el capítulo de oraciones no flexionadas de Di Tullio. Vamos a contestar dudas acerca de ese capítulo si es que tienen. No hay mucho que explicar porque ya hemos venido enseñando perífrasis. La diferencia entre una perífrasis y una oración no flexionada, eso lo vamos a ver mejor la clase que viene. De cualquier manera, no es lo mismo decir algo como me encanta ir al cine. Ese es un ejemplo, no hay una perífrasis ahí, hay una oración no flexionada. Ir al cine es el objeto directo de me encanta, ¿sí? Me encanta eso. Eso es un ejemplo de una oración no flexionada. En cambio, si yo digo voy a ir a esquiar no es el objeto directo de ir. Es una perífrasis de futuro. Voy a ir a algo, ¿ok? Bueno, entonces eso lo estudian bien. Pero en el caso del gerundio tenemos la perífrasis de gerundio. Y la perífrasis de gerundio, también llamada perífrasis continuativa, ¿sí?
Es una perífrasis muy productiva en el idioma español y eso ya lo hemos visto cuando estudiamos tenses, ¿ok? Bien. Number 4. Una pregunta, profe. Sí. Hablando de las funciones sintácticas del gerundio, Sí. en el caso del gerundio periférico, ¿cuál Sí. es la función sintáctica? Porque está El entre externo. comas. ¿El externo? Sí, Es el periférico. externo. Casi siempre es adverbial. Ya los vamos a ver bien. Si yo digo algo como, por ejemplo, ya te escucho, Julieta. Si yo digo algo como, con toda esa gente gritando, yo no puedo hablar. ¿Vos qué entendés? ¿Qué función sintáctica tiene con toda esa gente gritando? Yo no puedo hablar. Y probablemente un adverbial, pero ahí no sé si sería de tiempo o no. Claro, De causa, porque ¿por qué no podés hablar? Porque están todos gritando. Con todos ellos gritando, yo no puedo hablar. ¿Sí? O no puedo hablar. Tiene sujeto no correferencial, la gente grita, ellos gritan, y la que no puede hablar soy yo en la principal, y es externo. Casi siempre son adverbiales. Eso también está explicado y pasa lo mismo en Absolute Constructions in English, which you have in chapter 15 of Greenbaum and Quirk's book. You have some, I think that absolute constructions are in chapter 15, and then there are other uses of non-finite forms in chapter 16. Okay? Good. Let's go to the next one. El próximo, sorry, Julieta, you wanted to ask something. Yes, I wanted to know if in the case of tocando would be a complemento predicativo subjetivo obligatorio en ese caso. ¿En el pastor tocando la flauta? Sí. No, o sea, no. Yo sé que es un gerundio epigráfico, pero si hay que seguir analizándolo, ¿podría ser eso o no? ¿O me No, no. Cuando vos, repetime la pregunta y yo te voy a explicar por qué no. ¿Qué dijiste? O sea, ¿Podría ser? Yo puse... No, decime lo que me dijiste para que yo te conteste bien exacto. ¿Podría ser, dijiste? Un complemento predicativo subjetivo obligatorio. No, ¿sabes por qué no? Y te digo así, no, porque no hay un verbo conjugado. Vos para tener eso necesitas un verbo conjugado, ¿sí? Y acá no hay un verbo conjugado. Aparte aquí, la función del gerundio es un gerundio epigráfico y está bien usado, pero de última, ¿cuál sería la función aquí? Si tengo que elegir, tiene una función que sería una de las anómalas, pero como es un epígrafe, exacto, tiene un valor especificativo, pero como no hay un verbo conjugado y es epigráfico, es decir, se refiere, hay un contexto que me va a aclarar esto, porque veo una foto, veo un cuadro, ¿sí? En el epígrafe de algo está, entonces por eso es aceptable. ¿Estamos? Ok. El año, Julieta, escucha lo que te voy a decir. No compliques, sé más, está bien que vos quieras pensar y entender, pero vos a veces complicás de más y eso te hace equivocar. O sea, trata de ser un poco más llana digamos, en las clasificaciones y por ahí no digo que aceptes sin entender, no, está muy bien que preguntes, pero trata de no complicar tanto. No, pasa que también es ir descartando por si surgen entre dos posibilidades, bueno, no, es esta, pero ¿por qué no es esta? Está muy bien, eso está muy bien, pero yo he notado, quizás yo me equivoco, pero yo he notado que vos, que sos muy estudiosa, venís siempre a clase y todo, es como que a veces las preguntas que haces es como que ya vas como mucho buscándole la quinta pata al gato y eso te termina confundiendo, ¿entendés? Yo no digo que no lo hagas, pero trata de más tranquila, ¿no? Y no será una cosa rara, no, ¿sí? Ok, good. El año próximo, queriéndolo Dios, viajaré a España. Queriéndolo Dios y no sé, varias cosas más. But anyway, what would this be? Is this a correct use of the gerundio?
No, porque tiene valor de posterioridad. ¿Ah, sí? ¿Por qué pensás que tiene valor de posterioridad? Por el viajaré. No, pero es una No. concesión. Es como decir, si Dios quiere, no es posterioridad. Hay un detalle importante en la morfología, en lo que ven, en la forma. Hay un detalle muy importante. ¿Cuál es? Y que se refleja en la oralidad. El año próximo, queriéndolo Dios, Las viajaré a pausas, España. las comas. Muy bien, las pausas, ¿sí? La prosodia. ¿Qué implican esas comas? ¿Es un gerundio en construcción absoluta o no? Es un gerundio en construcción absoluta, es un gerundio externo. Pero ahora yo les pregunto, ¿qué implican las comas? ¿Qué me permitirían las comas? Que se puede omitir. Exactamente, y que no se afecte la gramaticalidad ni el significado significativamente, valga la redundancia, de la oración. El año próximo viajaré a España. Queriéndolo Dios, is like an afterthought. You want to include your wish or something. Do you understand? So, queriéndolo Dios, between commas, is a case of gerundio absoluto. Mejor dicho, it's a case of una construcción absoluta de gerundio, porque las construcciones absolutas no son solamente de gerundio. Lo han visto en la lectura, pueden ser sin verbo, con un adjetivo, ¿sí? Por ejemplo, con Navidad cerca, toda la gente sale a comprar regalos o algo así. Entonces, en esta construcción absoluta, el uso del gerundio es correcto, es un caso de gerundio en construcción absoluta, y me doy cuenta que es correcto, o que es una construcción absoluta, mejor dicho, why. Which are the features that you can see here? El sujeto no referencial. No correferencial. No correferencial. Excellent. No correferencial. So, the subject of the main clause is Yo. yo. And of the absolute construction, Dios. Dios. Now, and it has been postponed, which is in general what happens, more than el año próximo, Dios queriendo, o Dios queriéndolo. Gritando los chicos, no te puedo escuchar. Con los chicos gritando, no te puedo escuchar. Por lo general está pospuesto, right? And what about the syntactic function of this absolute construction? Which syntactic function does it have? ¿Es un adverbial condicional? Exactly, because you Si can Dios paraphrase quiere. it by means of si Dios quiere. El año próximo, si Dios quiere, viajaré a España. Okay? So, absolute constructions always have adverbial function, but the subordinating conjunction that indicates the type of function is always, that's another feature of absolute constructions, is always omitted. So you will not be seeing el sí, o cuando la gente, o porque la gente grita, porque la gente está gritando, yo no puedo hablar, o yo no te puedo escuchar porque la gente está gritando. Ahí no sería una construcción absoluta, es una subordinada adverbial de causa. Pero yo puedo decir, con la gente gritando no te puedo escuchar. Y hago la interpretación de que es una adverbial de causa, cuya conjunción subordinante está omitida. ¿Sí? Esa es otra de las características. Sí, Lucia. Hola, profe, buen día. Hello. Tengo una duda. Estuve leyendo el material, vi los videos, todo, pero bueno,
no sé si tenía la cabeza en cualquier lado porque mucho no entendí. Ujú. Cuando hablamos del gerundio periférico, ¿es lo mismo Sí. que el gerundio absoluto? El gerundio absoluto es un ejemplo de gerundio periférico o Perfecto, externo, gracias. sí. Y ahí volvemos al glosario. Tratar de, o sea, esa duda que planteas está buena. Voy leyendo, hago la lectura y a la vez voy escribiendo si veo que las clasificaciones pueden tener dos nombres, que son exactamente iguales, ¿sí? Que se refieren a lo mismo. Porque muchas veces la trampita, acuérdense que ustedes rinden un examen de gramática, tienen que saber gramática, no solamente hablar bien, tienen que saber la gramática y poder describirla. Entonces nosotros, cuando fraseamos las preguntas verdadero o falso o multiple choice, muchas veces lo que les estamos evaluando es el conocimiento del metalenguaje, no tanto el caso. ¿Entienden? Entonces es muy importante saber, bueno, si un gerundio periférico es lo mismo que un gerundio externo. O sea, para esta materia, para saber gramática, es importante. ¿Estamos? Ok. So, number 4 is correct. And what about the last one? Entró en el teatro, o al teatro, sentándose en la tercera fila. Incorrecto. Incorrecto. And why would you say it's incorrect? Porque es gerundio de posterioridad. Este sí es un gerundio de posterioridad. Porque obviamente primero entró al teatro y después se sentó. No hay forma de que sea simultáneo. Yo podría decir, entró al teatro caminando sigilosamente. ¿Sí? Y ese caminando sigilosamente, porque entró tarde o lo que fuera, ese caminando sigilosamente tendría qué tipo de función. Sería simultánea la acción, porque entra al teatro y mientras va entrando va caminando, ¿no es cierto? Es simultáneo. Y a la vez, ¿qué función tendría? Adjunto, de Adverbio. manera. De manera. Adjunto, Lucía. ¿Es lo mismo adjunto, gerundio adjunto que gerundio circunstancial? Creería que sí. Sí, no tenés que tener ninguna duda. Sí, es lo mismo. Bien, perfecto. Gerundio O sea, por la adjunto, función gerundio sintáctica, circunstancial. digo. Y la función de un gerundio adjunto, de un gerundio circunstancial, es la función adverbial. Ahí decís, tiene función adverbial, tiene función de circunstancial, estás diciendo lo mismo. Ahora, que el circunstancial sea de manera o qué sé yo, eso es otra cosa. ¿Sí? Claro, sí. Que es distinto, el gerundio circunstancial o adjunto o adverbial no es lo mismo que el gerundio predicativo, que eso es lo que yo creo que es nuevo para ustedes, me parece. Quizás se los enseñaron en lengua castellana en segundo año, no sé. Pero me parece que eso es lo que es más nuevo para ustedes. Yo creo que ustedes vienen mucho con el internalizado que el gerundio es un adverbio, que el gerundio es un adverbio. Y nada más. Y resulta que el gerundio también puede tener una función predicativa, no solo circunstancial. ¿Ok? Well, now, before we move on to the next slide, if I ask you the following question, or rather, if instead of having these sentences, you only had words, number 1, rascándose, number 2, leyendo, number 3, tocando, number 4, queriendo, number 3, sentando o sentándose. Are those gerundios if they were words in isolation? Sí. Si estuvieran solas las palabras, ¿serían gerundios o no? Sí, son gerundios. ¿Estás 100% seguro, Agustina? Sí, por la desinencia. Exacto. En español, y lo hemos dicho 1000 veces, what type of language is Spanish? A highly what? Inflected language. So, one form, one function. In most of the cases, it's like that. But English is an isolating language. So, let's move to the next slide. You will see that in English, things are different. Because if
out of these 5 sentences, if we removed the forms in bold type and you simply had, I asked you, present participle or gerund? Number 1, thinking. Y tuviera solo thinking. Number 2, winning. Number 3, living and trembling. Number 4, ¿pueden decidir en inglés? Why not, Guadalupe? What do you need? You're nodding there. Y los demás me apagaron la cámara, me dejan a mí sola, con resfriada, con cara cansada, y ustedes se esconden. No vale eso. Ok, Guadalupe. Why is... perdón, profe, tengo muy... estás como yo. Ok. Who could answer this question? Because to know if it's a present participle or a gerund, we need to know the function it has in the sentence. Whether and yes, and in order to know the function it has in the sentence, because el gerundio en español también tiene funciones en la oración, ¿no es cierto? Yes. Pero yo veo que dice saltando, jugando, comiendo, las palabras sueltas son todos gerundios. Lo que no me podés decir es si es predicativo, si es adjunto, si es perifrástico. Eso sí, si está así suelto no me lo puedes decir. Pero en inglés ni siquiera me puedes decir si es gerundio o no. No sabes si es gerundio o si es present participle. Why? Because English grammar, I have also said this many times. English is an isolating language. Speaking about language typologies, remember unit 1. Inflected languages, isolating languages. There are few isolated languages, fewer. What is it that you need in English in order to be able to classify words into different functions? What do you need? The context. The context. And if we are speaking in more than the context, the context. The context. And the context means you need to know the syntax. And what is syntax? As opposed to morphology. What is syntax? ¿Qué es la sintaxis? El orden de los elementos de una oración. Exactamente. En inglés, el inglés depende de la sintaxis, porque hay muy pocas inflexiones. Entonces, el lugar que ocupe lo va a convertir lo va a hacer que sea una forma y una función. ¿Se acuerdan el capítulo de Quark, Einstein, when he compared all those crazy sentences, the horses picnicking? ¿Se acuerdan esas oraciones locas donde decía, ¿cómo era que decía? In the park, no, then, it started something with Anglishably reading in the read, algo así. ¿Se acuerdan que era una cosa? Primero había una oración que era totalmente, digamos, como descolocada. ¿Me están escuchando? Que los veo congelados. Sí, se escucha, profe. Bien. Se escucha. Primero, Quark mostraba que eso es algo que había sacado de un escrito de Chomsky. Primero había toda una serie de palabras que parecían inglesas por las terminaciones morfológicas, pero que no tenían ningún sentido, no se podían leer. Después esas palabras locas las ordenaba sintácticamente y decía Anglishably, no me acuerdo qué, will be wrangling in the read, decía algo así. Entonces, nosotros no entendíamos nada qué era, pero podíamos, por la sintaxis, decir, bueno, esto debe ser un verbo, esto debe ser un adjetivo, ¿se acuerdan? Eso es lo que tiene el inglés. El inglés, al tener tan poca morfología, tenés que saber cualquier cantidad de gramática, porque vos tenés una oración que parece pelada, pelada, y vos vas a decidir si eso es un verbo, si es un sustantivo, si es un adverbio. Vos tenés que hacer la interpretación.
Y ustedes tienen que hacer la interpretación. ¿Y por qué es importante? Porque ustedes, ¿qué van a hacer después de interpretar en sus trabajos cuando se reciban? Lo van a, ¿qué? Traducir. Al español. Y ahí van a decidir si van a poner entrando, entrante, entrada, natación, nadando, que nada. Okay? And with very simple examples like this, it sounds easy. But you very well know that in technical texts, this is not easy. So you will have to decide if an ing form is a noun, if it has adverbial function or what, okay? Excellent. So present participle or gerund. I can't help thinking it would be fun to live on a houseboat. Let's see who could do the first one. Ay, thank you, Sophie. La encontraste. Croatians, Angleshably, Polanians, wow. There, yes. Croatian, Angleshably, Polanians, Blickful, Raglan, Plum. This lacks syntax, the first one. Therefore, is completely ununderstandable. The second one, we cannot understand it, but Plum, the Blickful Croatian will be Raglan, Polanians, Angleshably in the writ. We can decide that in the writ is an adverbial, that Plum is an adverbial, right? So this is syntax. The second one is also, it's better, let's say, or clearer than the first one. Thank you, Sophie. Okay, so let's see, number one, Camila Witz. Oh, Witz. Can you do number one? Is it a present participle or a gerund? I think it is a present participle. Why do you think so? I think it has verbal function. To have verbal function, it has to be part of a finite verbal phrase. It doesn't say I was thinking, or I am thinking, or I have been thinking. It says, I can't help. What is it that I can't help? Thinking it would be fun to live on a houseboat. Yes. So I can't help. If you had to substitute thinking by another word, what word could you use in that syntactic position? I can't help. I can't help it. I can't help it. Excellent. And it is what, Cami? So it is a gerund functioning as a direct object. Exactly. Nominal function, direct object. I can help it. Eso es lo que tenés que hacer, Camila, y todos los demás. Aparte de estudiar, que veo que no han leído nada. Pónganse a estudiar porque los vamos a hacer bolsas, sino con este tema. Pero lo que vos acabas de hacer, eso es lo que tenés que hacer. Si vos decís, yo lo puedo reemplazar por I can help it, or I can't help this, or I can't help that, they are pronouns. And pronouns have nominal function. Is that clear? Yes. So it's a gerund, a nominal function, of course, direct object. Okay, Clara Sharagrodsky, can you do number 2? Yes. I wasn't really sure about that. I think it is a present participle. And it has an adjectival function. And why do you think so? What is it modifying? What noun is it modifying? No, I think it is modifying noun in a prepositional phrase. Pero acuérdate lo que yo acabo de explicar. In English, the context, the syntax, the context, every word, the position is vital. And here it is not next to a noun. No, I mean, I wasn't sure about the function.
but I thought it was in a prepositional. But what you have to do first is pay attention to the context. Yes. Where is that ing form? In a prepositional phrase. Yeah, and if you want, it's okay that you say in a prepositional phrase, but if you want to be even more basic, which is good in this type of exercise, it's next to a preposition. Y eso ya está, ya te dice que es en inglés. If it is next to a preposition, it's the complement or the object of a preposition. And the complement, sorry, or object of a preposition in English is always what? A noun. A noun or noun equivalent. In this case, noun equivalent. So what is winning? A gerund. A gerund. Object of a preposition. Okay? Yes. Good. She was a living person with trembling hands. Sorry, Sophie Stechina, if you click, yeah, we'll have the answers. Excellent. She was a living person with trembling hands. Ezequiel Lopez, hello, how are you? Ezequiel, are you here? And Federico, sorry, my mic is not working. Okay, and Federico, Alfredo Guerrero, is it? Maybe it's a present participle. Living the person. First one? The first one. Yes. And the second one. You are right. Because they are modifying a noun. Which noun? Person and hands. Living person and trembling hands. Excellent. So Excellent. it has an adjectival function. Excellent. So present participle in adjectival function. Yes. And they also are in attributive position. Excellent. Attributive position. And how could you paraphrase it? She was a living person. A person instead of a living, yeah. I would say that was alive, or and with trembling hands. That tremble with a. Yeah, she was a living person whose hands were trembling, or something like that. Excellent. Very good. Thank you. Number 4, Joaquin Alvarez, is it? Hello, good morning. Hello, Joaquin. How are you? Can you do number 4? Let's see. The speaker, having finished his main theme, went on to talk about minor problems. Maybe it is having finished. It is between commas. It can be elided, I think. Yes, it could. And what interpretation do you make of that? You could elide it. You're right. You could say the speaker went on to talk about minor problems. Yes. Okay, and that would be okay. But you decide to make this clarification. The speaker, having finished his main theme, went on to talk about minor problems. There are 2 possible interpretations. What type of function, what type of information do you think it gives us? It is. It gives an option of information that. Yes, it's optional, but of what type? Nominal, adjectival, adverbial. Adverbial, maybe. Adverbial, and what type of adverbial? Having finished. You have to think of a hypothetical question whose answers would be, having finished his main theme. What would you ask so that is the answer? When, maybe? When, maybe. So it could be a non-finite present participial, a non-finite participial clause of time. So it is a present participle with adverbial function, right? Exactly. Thank right? you. You see, it could also be of reason, maybe, because why
Did he go on to talk about minor problems? If he was supposed to talk about the main theme, because he had finished. So there was some time left, and so it could also be of reason, okay? The context will help you. And the last one, I remember having bought it. Lautaro, can you do it? Yes. Sorry, I'm kind of sick. We're all sick. I think that this is also a case of a present participle. But look at the surroundings, Lautaro. Acuérdense lo que les dije antes de empezar. Antes que nada, porque inglés se basa en la sintaxis y no en la forma, me fijo en dónde está ubicado, después de qué, antes de qué, ¿ok? And then, I remember having bought it. It's next to what, Lautaro? We will walk together. Having bought it is next to what in this map? Well, next to, así bien simple. ¿Al lado de qué tipo de palabra está? ¿De qué palabra acá? Bueno, hay un verbo y un objeto directo. Okay. El verbo, remember, is next to remember. And what type of verb is remember? Intransitive, link, intransitive. Well, transitive. A transitive verb. So it's a transitive verb. It is next to a transitive verb. And I could paraphrase it. Same thing I asked Camila Vitz by saying something like, I remember. I remember that I bought it. Or... For example, you could say, I remember that I bought it. That I bought it would be a noun clause, direct object, a that clause. You could also say, I remember that. That is a pronoun, direct object. I remember it. It is a pronoun, this situation. I remember the situation. So whatever you choose is a nominal, because you need, because this verbal predicate calls for, requires, selects for a complement, an object, a direct object. Okay. Sería un gerund with nominal function. Claro. Pero ven cómo tienen que ir. No se larguen de entrada. Ay, a ver, voy a ver qué dice en la lista. No, primero me fijo, ¿dónde está? ¿Está al lado de una preposición? Of winning. No puedo decir que es adjetivo si está al lado de una preposición. Todo lo que esté al lado de una preposición en inglés va a ser objeto de una preposición. Todo objeto de una preposición es nominal. Chao, gerund. Okay, and then of course, you have to be very accurate in your explanation or in the interpretation of whatever we give you. Is that clear? Yes. Okay, excellent. Well, let's move on to the next exercise. Okay, this is a text, practice 3, which is similar to the awareness raising activity I suggested you do for next class. So we have lots of non-finite forms, especially in English, non-finite forms of the verb in English. Because if you have a look at the Spanish text, the English text is the original one. But, well, I'm not sure, by the way. No, the original one is the Spanish one. But in the English text, we have highlighted only non-finite forms. But if you pay attention to the Spanish text, some of the words in white are not non-finite forms of the verb. What type of words are they? Hay sustantivos. Muy bien, hay sustantivos, ¿como cuál? Gracias. Gracias. Gracias es un sustantivo full noun, let's say. Y eso nos debería como llamar la atención. Well, let's see. Let's read the text. Lucas, you are there. Can you read the text in Spanish?
Luca, Guido. No sé por qué te dije Luca. Guido. Sí. Primer amor. La tía me miró y al fin la vi cediendo a la gracia que le hice. Soltó una carcajada. Reíase de tan buena gana que se besaban barba y nariz, ocultando los labios y señalando dos arrugas. Al mismo tiempo, la cabeza y el vientre se le columpiaban con las sacudidas de la risa, hasta que al fin vino la tos a interrumpir las carcajadas y entre reír y toser involuntariamente, la vieja me regó la cara con un rocío de saliva. Humillado y lleno de repugnancia, huí hasta el cuarto de mi madre, donde me lavé con agua y jabón y me di a pensar en la dama del retrato. Thank you, excellent. Let's see, Maite Zárate, can you please read the text in English? Yes. First love. My aunt looked at me, and at last I saw her giving way to the feeling of amusement I caused her, burst out laughing. She laughed so heartily that her chin and nose met, hiding her lips and emphasizing 2 wrinkles. At the same time, her head and body shook with the laughter, until at last her cough began to interrupt the bursts. And between laughing and coughing, the old lady involuntarily spluttered all over my face. Humiliated and full of disgust, I escaped to my mother's room, where I washed myself with soap and water and began to muse on the lady of the portrait. Excellent. Thank you very much. What about the words in white in the English text? What do they have in common? They are all ing forms. They are all ing forms. And that should tell us a lot about English. Because in Spanish, we have gerundios, cediendo, ocultando, señalando, sustantivo, gracia, infinitivo, right? And we know that cediendo is a gerundio, not because of the position where it is, because it says cediendo, y no dice ceder. No dice ceder, dice cediendo. ¿Estamos? But in English, what is giving? What is feeling? What is hiding? What is emphasizing? What is laughing? I need the context. Okay? Good. Let's see. Let's go to the first one. La vi cediendo a la gracia que le hice. Soltó una carcajada. I saw her giving way to the feeling of amusement. Sorry. Yeah, to the feeling of amusement I caused her. Burst out laughing. Parece que hay un error ahí. Debemos haber salteado algo. ¿Ver? And she burst. Falta. I caused her and she burst out laughing. Okay, good. What about cediendo? We know it's a Spanish gerund, no doubt. But what syntactic function does it have? ¿Puede ser un complemento predicativo objetivo? Muy bien, un complemento predicativo objetivo. Why? Or what is it? What object is it completing or complementing? A la tía. Okay, but in the sentence, es la tía en realidad, pero ¿cuál es el pronombre objeto directo? La vi. La. La solo. La es el objeto directo that has an aphoric reference to la tía, which is the subject of the first sentence. I understand it's okay that you say it's la tía, but strictly speaking is la, okay? Good. Now, why do you say that it has función predicativa, predicative function, and why do you say it's complemento predicativo objetivo? Because it means, la tía me miró y al fin la vi. La vi, what? Haciendo algo.
haciendo algo, cediendo, en este caso a la gracia, completes the meaning or refers back, rather, to the direct object. Who was giving way? ¿Quién estaba cediendo a la gracia? ¿Quién? ¿Yo o la tía? La tía. La tía. Por eso complemento predicativo objetivo. ¿Ok? In English, the translation is, I saw her giving way to the feeling of amusement. I saw her giving way to the feeling of amusement. If you have read Greenbaum and Quirk, chapter 15, creo que es el 15. No me acuerdo si es el 29 o 34, no tengo acá los capítulos, también para la clase que viene, ustedes tienen la lectura, tengan la mano, en clase les voy a referir bien a cuáles son los puntos, pero en el capítulo 15 habla de complex transitive complementation. Greenbaum and Quirk speak about complex transitive complementation after verbs of sensory perception, verbs of encounter, and that is very, very similar. Those classifications are very similar to what La RAE says, which we have included in our handout, okay? In our handout, en el mío es la página 186, ustedes deben ser como la página 190, dice, los gerundios predicativos referidos al complemento directo están sujetos a mayores restricciones que los referidos al sujeto. Entre las clases semánticas que suelen admitirlos están las que forman los verbos de percepción sensible, contemplar, distinguir, escuchar, mirar, notar, observar, oír, sentir, o de percepción mental o intelectiva, figurarse, imaginarse, recordar. And so, yo te hacía tomando el tren, o sea, te imaginaba, si se quiere, o te creía tomando el tren. La última vez la vieron pidiendo limosna en una esquina. ¿Ok? So, la vieron, el objeto directo, el complemento predicativo objetivo es pidiendo limosna. ¿Y cuál es la diferencia con la función adverbial? Que cuando uno se refiere cuando es complemento predicativo, en realidad no se refiere a la manera en que algo se realiza, sino al estado en que estaba la persona o la cosa en cuestión. Es decir, por ejemplo, un ejemplo de gerundio predicativo subjetivo. Si yo digo, mi mamá escribió la carta llorando de emoción. Llorando de emoción es un complemento predicativo subjetivo, porque no se refiere a la manera en que ella escribía, se refiere en el estado en que el sujeto estaba. Mientras ella escribía, ese era su estado, estaba llorando. Pero si yo digo, mi mamá escribió la carta usando la mano izquierda, mi mamá escribió la carta, por ejemplo, Usando tinta negra. Exacto, usando tinta negra, usando la mano izquierda, se refiere a la acción de escribir. Modifica a escribir. ¿Cómo escribió? Con la mano izquierda. Pero no es cómo escribió llorando, no. Mientras ella escribía, estaba llorando. Por eso es predicativo subjetivo ahí. ¿Entienden? Si yo digo, llegó a la fiesta gritando, no es que por gritar su cuerpo se movía y lo hizo llegar a la fiesta, sino que en el momento que llegó estaba gritando. Ahí es lo que hablamos del gerundio de simultaneidad a la vez, pero que es un predicativo subjetivo en ese caso, porque llegó a la fiesta gritando. Pero si yo digo, llegó a la fiesta manejando un Rolls Royce, llegó a la fiesta rengueando, porque se había quebrado o lo que sea, es la manera en que llegó.
se refiere a llegar. ¿Entienden? ¿Entienden la diferencia entre el predicativo y el adverbial? Especialmente el predicativo subjetivo. Okay? Now, in chapter 15, Greenbaum and Quirk say that this ing form, they consider it a present participle and that acts as a complement of a complex transitive verb. They simply say it acts as a complement of a complex transitive verb. They don't say it's an object complement. They don't say it's an obligatory adverbial. They say it's a complement of a complex transitive verb. Es como que no se juegan mucho, así que eso es lo que vamos a decir. Sophie, if you go to the next slide, I think we have the analysis. Okay, so, cediendo, la morfología es del verbo más endo. In English, the suffix is ing. There is correspondence in the sense that, well, we could say that they are equivalent in form. No es lo mismo que feeling y gracia. Then we go to the function. And the function is, in Spanish, if you click, okay. Predicativo, me parece que puse una, yo tenía, no es este el PowerPoint que tenía porque yo hice una corrección que lo voy a hacer ahora. En español es lo que acabo de decir, un predicativo, un complemento predicativo objetivo. En inglés no es un adverbial, en realidad en inglés es un complement of a complex transitive verb. Eso es más exacto, ¿saben? Adverbial no, vamos a decir simplemente que es un complement of a complex transitive verb. As regards whether it is correspondent or not, lo podemos ver de dos formas. Si yo digo que los dos son un complemento de un verbo, puedo decir que son correspondents. Pero si yo lo miro desde el lado de que uno es un predicativo y el otro es un complement of a complex transitive verb, también podría ser que es non-correspondent. O sea que vamos a aceptar los dos según como lo explican. Lo que me importa es que esto que he elegido, le he mandado a Sophie una versión previa. Ahí está. ¿Ya lo corregiste vos, Sophie? ¿Sabes qué, Sophie? It was one more click. Ah, it was one more click. Ok, entonces ponele correspondence y ponele un... Bueno, o todos piensen, ahí puede ser con un signo de admiración. Puede ser correspondence, there can be correspondence or non-correspondence, depending how you explain that. Well, and the grammatical category in Spanish is un gerundio, in English is a present participle, so there's non-correspondence, okay? Well, let's move on to the next case. Me parece que saltamos a... Me parece que acá saltamos a cuál, a ver. Yo quiero hacer el de ocultando. Ah, bueno. Antes de hacer este, podemos hacer todos juntos el que sigue. Dice, reírse de tan buena gana que se besaban barba y nariz, ocultando los labios y señalando los arrugas. Se besaban barba y nariz, es como una descripción metafórica. So this lady must have been plump or fat, right? And so when she was laughing, her chin and her nose met. And when they met, the chin and the nose, the lips disappeared. Do you understand? Se besaban barba y nariz, ocultando los labios. Entonces, ocultando los labios se refiere a la manera en que se besaban barba y nariz, se tocaban barba y nariz. So, what type of gerund is it? A circumstantial? A circumstantial. That is of manner. Uh-huh. No es el estado en que estaban los labios, sino qué pasaba cuando se movía la nariz y el mentón. ¿Ok? Excellent. But what about English?
It says, she laughed so heartily that her chin and nose met, hiding her lips and emphasizing two wrinkles. Hiding her lips, they met, hiding her lips, again, hiding her lips indicates manner, but what is, if it indicates manner, if it has adverbial function, this ing form will be what? Present participle. A present participle. A present participle, excellent. And the last one, the one we have in the slide, okay, we have reír and laughing, and so we have an example of a noun in Spanish, a full noun, and a gerund in English, right? Which is typical. Laughing is not always translated as riendo. Swimming is not always translated. You can click on all the in all the cases, okay? And again, you know that the infinitive form in Spanish has nominal function. In English, the infinitive form can also have nominal function, right? But in this case, we have a gerund, so there's no correspondence, okay? Good. Let's move on to the next practice, practice 4. Okay. Here, I'm mainly interested in doing one of them. We are going to read it. You can provide the translation, which is quite simple, but we are going to concentrate mainly on number 2. Let's see, Maria Luz Lopez, can you read the text in English? And Micaela Botner, you will attempt a translation. Okay. Get ready. Where we work, others will pay. As a global energy company, we have formed surprising partnerships with over 70 countries by taking great care with the air, land, and water. And our record has long reflected this commitment to protect the environment. Because we know we are not just developing resources for today, we are protecting the earth for those living here tomorrow. Excellent, thank you. Micaela? Yes, I was thinking about the first one. Okay. Donde trabajamos nosotros, otros jugarán. Como una empresa de energía mundial, hemos forjado alianzas sorpresivas con más de 70 países, poniendo toda nuestra atención a proteger el aire, tierra y agua. Okay, what do you think the rest of the class as regards number 1? How would you translate it? Sorprendentes. Sorprendentes. Yo diría que es más sorprendente que sorpresivo. It's like, you are admiring that. Sorprendentes, and then you said poniendo. What did you say? Sí, pero... Sí, está bien, puede ser poniendo toda nuestra atención o dedicando, prestando. Ok. Ok, go on. Y nuestra trayectoria refleja esta dedicación a la protección del medio ambiente, porque estamos conscientes de que no solo desarrollamos recursos para el presente, sino que protegemos la tierra para aquellos que vivirán aquí en el futuro. We are protecting the earth for those living. Aquellos que vivirán aquí en el futuro. Exactamente. Si vos decís a aquellos viviendo aquí en el futuro, sí, estarías usando un gerundio anómalo. ¿Sí? Lo estarías usando como un gerundio especificativo que modifica a aquellos, que es un sustantivo, y no podría ser. ¿Ok? So you need... ¿Qué tipo de construcciones que vivirán aquí en el futuro? Una subordinada de... ¿De qué tipo? De objeto. No. Aquellos que vivirán. ¿A quiénes? Aquellos... ¿Sería subordinado adjetival? Adjetival. Te dice, te califica, te dice qué tipo, a quiénes son a los que te referís. Ok. Profe, sí. ¿Cuál es la diferencia entre el adjetival y la de relativo? Es lo mismo. Okay. Puedes decir una subordinada relativa. Es ¿para qué es eso? ¿Para que lo pongan dónde?
En el glosario. En el glosario que nadie hace. Ok, lo mismo es adjetiva que de relativo. Ok, good. Let's go to taking. Taking, a ver, una víctima, vamos a elegir una víctima. Nadia Descalzo, do you dare analyze taking and decide what type of ing form is in English? Are you in class, Nadia? Nicole Gobet. Sebastián Arrieta. So they are connected, but they're not in class. Serena Ceballos. Serena. Okay, Serena. Can you please, you don't have a mic. Okay, but what do you think taking is? You can write it in the chat. What would it be? A gerund or a present participle? Sebastián. Okay, Sebastián, you can also write it in the chat. And all the class, gerund, present participle, and why. Remember that you have to begin at the beginning. Anybody, Sofía Bénica, Valentina Benzo, Valentina Abigail, I cannot see your surname. Vamos, chicos, que se nos va a acabar la hora. Bueno, yo la hago. Sorry? I can do it. A ver, ahí están entrando respuestas. Serena Ceballos dice present participle. Sebastián dice present participle. What about the rest? Serena and Sebastián, why do you think it could be a present participle? Why? Why do you think, and both of you think, it could be a present participle? I think it, well, they haven't answered yet, but Maria Florencia says, I think it is a gerund with nominal function working as complement of the preposition by. What does the rest of the class think about what Maria Florencia has just typed in the chat? Do you agree with her? Okay, Yes, I agree. Agustina agrees. Serena says it makes sense. And Sebastián, now good, Sebastián says, because it is an adverbial. When did Serena said adverbial? Me lo perdí eso. ¿Ustedes están chateando entre ustedes? Bueno, okay. So, Serena and Perdón, si lo quiere leer está ahí más arriba en el chat. Okay. Okay. Con los otros mensajes. So, Serena and Sebastián, and maybe there are other students here who also thought it was an adverbial. Right? Because it says, as a global energy company, we form surprising partnerships with over 70 countries by taking great care with their air, land, and water. And the translation was, como una empresa de energía mundial hemos forjado alianzas sorprendentes con más de 70 países, poniendo toda nuestra atención a proteger el aire, bla, bla, bla. Poniendo toda nuestra atención, prestando toda nuestra atención, poniendo, prestando, me voy al español ahora, are what type of non-finite forms? Gerundios. Son gerundios. Por la ¿Sabes que son gerundios, desinencia, Valentina? ando yendo. Exacto, no tengo mucho que entender ahí. Puedo no saber nada, pero digo, bueno, termina así, chao, es gerundio. Eso nos da el español. Ahora, lo que no nos da el español, y sí tenemos que pensar, es what's the function of that Spanish gerund?
¿Puede ser adverbio de modo? Adverbial, modo. How do we, o cómo forjamos estas alianzas? ¿Cómo? Prestando toda nuestra atención, bla, bla, bla. So, es un gerundio adjunto, tiene función adverbial, es un gerundio circunstancial adjunto. Okay, now we go to English, and of course, the meaning has to be the same. So, how have we formed this surprising partnership? How? What is the answer? En español digo, ¿cómo? ¿Cómo lo hemos hecho? Prestando toda nuestra atención. Esa es la respuesta. And in English, how did we form, or have we formed this surprise? By taking great care. By taking great care. So, the answer, which is an adverbial, is realized by means of what type of phrase? By taking great care. A prepositional phrase. A prepositional phrase. It includes the by. Do we need a preposition in Spanish? No, we don't. In Spanish, with the Spanish gerund, it's enough. We can use it as un gerundio adjunto y solito cumple la función. En inglés no puedo. No puedo porque tengo lo que ya hemos venido explicando, que la forma no te dice nada. Profe, necesitas una ubicación, una sintaxis. Yes. Entonces, las dos clauses, o sea, en español y en inglés, tienen la misma función, que sería adverbial, pero el hecho de que el taking esté después de una preposición hace que tenga nominal function, porque no puede tener... Exactly, because in Spanish... Sí. Claro. Ah, ok. En Spanish vos tenés una cláusula no conjugada, una oración no flexionada del gerundio, digamos, que tiene función adverbial. En inglés, you have a prepositional phrase. And the prepositional phrase has the function, has adverbial function of manner. But the ing form is a gerund because it is the object of the preposition. It's not a present participle. Do you understand? Sí. Profe, No, profe, ¿puedo explicar de vuelta y en español? Así es más claro. No, es que lo voy a explicar en inglés primero, porque si tienen un caso así, ya sea multiple choice or whatever, it will be in English. So the thing is like this. While in Spanish, the Spanish gerund can have adverbial function by itself, alone, being alone. In English, it can't, because in English, the ing form that has adverbial function is a present participle. In this case, it's not, well, maybe we could say, let me see, as a global energy company, we form surprising partnerships with over 70 countries, taking great care. Probably we could omit the by. If we did omit the by, taking great care of their air, land, and water, that would be a present participle in adverbial function. But as it is, in this context, taking is not a present participle. It is not a present participle because it is the object of the preposition by. So, this is a case of non-correspondence. In Spanish, in English, we have a gerund in nominal function, object of the preposition. In Spanish, we have a gerundio in adverbial function. However, in English, this adverbial meaning is expressed by means of the whole prepositional phrase, by taking great care. Do you understand, Julieta? Yes. Yes? Okay. Por eso quise elegir esto. Por eso Serena y Sebastián se equivocaron, digamos, porque era una equivocación que yo esperaba, en cierta forma. ¿Por qué? Porque lo que ellos primeros vieron intuitivamente fue la función, el significado adverbial que tenía en el texto, esa frase. Pero el significado adverbial lo da by taking great care. El taking solito,
como está usado aquí, al lado de una preposición, the object of a preposition, the only possibility is that it is a gerund. Is it clear? Yes? It was also a silly mistake because you had literally told us 2 seconds ago. Sí, pero bueno. Por eso lo elijo. Hace 35 años. No, que doy contractivo hace menos. ¿Cuánto ahora? 15. Okay, good. Well, let's move on to the last. I think we have one more exercise. This one, okay. Read the sentence in English and its corresponding rendition. Classify the ing form in bold type in English, form and function, and decide whether its rendition, its translation into Spanish, is correct or not, and justify your answer. Well, let's see who can read this. Jamile Piva, can you read the sentences, please? Yes, hello. Hello. These studies explore some of the current issues facing our community. Estos estudios exploran algunos de los temas aquejando a nuestra comunidad en la actualidad. Okay, so you have to analyze the ing form in bold type in English. Well, it's an ing form, but what type of ing form and what is its function? These studies explore some of the current issues facing our community. Jamile or anybody? Sofía Bénica, Valentina Bustos, Valentina Benzo, whoever wants to, Valentina Abigail, something. This, sorry. Yes. I think it is a present participle. Yes. Function with an adjectival function because it is in post-nominal position. Excellent. No, this exercise is not in the handout. I have just invented it for you, Julieta. Lo inventé hace un rato. And Sofía Stechina, she's my hands, okay? So I tell her, this is what I want, and she does everything. So a big clap for Sofía, who works for you. And she's a student like you, studying all day long and helping you. Okay, so very good, Guido. It's a present participle, an adjectival function. It's in post-nominal position. It post-modifies which noun? Issues. Excellent. Spanish. Estos estudios exploran algunos de los temas aquejando a nuestra comunidad en la actualidad. Yo creo que no es correcto porque justamente está funcionando o sea, es un gerundio con función adjetival, lo cual es incorrecto en español. Claro, un gerundio dice editulio con valor especificativo. Entonces esto es un calco sintáctico. Pero ustedes que saben gramática saben que en inglés sí, porque es un present participle, pero en español, el gerundio de español no tiene función especificativa, a no ser que sea un gerundio epigráfico, ¿sí? O a no ser que sea el gerundio, la forma es hirviendo o ardiendo, agua hirviendo, tráeme agua hirviendo, hirviendo es un gerundio y ahí tiene un valor especificativo, pero son excepcionales esas dos formas, ¿sí? Hirviendo y ardiendo. Entonces, ¿cómo lo puedo a través de una oración de relativo? Bueno, Serena lo acaba de escribir en el chat. Very good, Serena. Exploran algunos de los temas que aquejan a nuestra comunidad. Okay? And that would be correct. Well, I think that, Sophie, as a matter of fact, we are not... I don't know if you included practice 7, but in the end, we have decided that they do it in the virtual classroom. Laura Rolfi has uploaded this in the virtual classroom for you to practice, to keep on practicing. Okay? Yes, in fact, there was a student that asked me yesterday if I could push the deadline because the deadline was for today for both activities, and I pushed both deadlines until Monday.
Because Okay. they told me that since we hadn't have this class yet and everything, they wanted to. Okay, great. Thank you, Laura. Welcome. Bueno, y ahora les voy a pasar algunos avisos parroquiales. Estoy corrigiendo los prácticos, los trabajos prácticos. Me quedan unos pocos. Lunes o martes van a tener la nota para ver quién va a recuperar un trabajo práctico oral. Recuerden que si recuperan lo que recuperen, lo deben saber, queda la nota última. Supónganse que ustedes tienen un 6 y un 8 y quieren recuperar el primer 6 para ver si se sacan otro 8, si se sacan un 4 o si se sacan un 2. Bueno, esa es la nota que vale. No es que después pueden elegir. ¿Está claro eso? O sea, si rinden, sepan que no le vamos a decir, ay, no, profe, me arrepentí, no me lo tenga en cuenta, no. ¿Qué texto van a tener? Se los vamos diciendo por si alguno faltó o lo que fuera. Que no sé, Laura, si el texto ya está compartido el link o no, pero es el de la construcción pasiva en inglés y en español de Piñero. Me tengo que fijar, me parece, ya mismo te confirmo, pero creo que está puesto en el Drive, en la unidad de los usos del C. Dame 2 segundos que ya lo confirmo. Bueno. Ese es el texto. La semana que viene les vamos a dar las instrucciones para el práctico. El práctico va a ser oral, pero presencial en la facultad el 28. El viernes 28. Perdón, sí, en la carpeta que yo les compartí donde están todos los artículos de usos del C, sale, el artículo se llama La construcción pasiva en inglés y en español, 2 normas en conflicto. Está puesto ahí en el Drive. O sea, ¿Y la autora era Piñero? Sí. Bien. Sí, lo vamos a hacer presencial para poder, ya todos han tenido uno grabado y uno presencial, aunque alguno fue live, pero todos ustedes han experimentado, es diferente, porque cuando es presencial yo puedo hacer preguntas in situ, hacerlos reflexionar y en los grabados no. Y bueno, así que esa va a ser la modalidad. En el parcial, en el caso de el tema de la interpretación semántica del sintagma nominal de Di Tullio, ¿se acuerdan que lo vimos después de las vacaciones? Que yo no lo tomé en el primer parcial. Ese tema va a ir al recuperatorio de ambos parciales. O sea, si ustedes tienen que recuperar el primero o el segundo parcial, ahí yo voy a tomar la interpretación semántica del sintagma nominal. No lo voy a tomar en este segundo parcial, porque como hacemos el parcial en común para todas las comisiones, y las comisiones de Gómez Calvillo sí lo habían visto antes de las vacaciones, ¿se acuerdan que yo tuve que sacarlo? No quiero armar lío ahí. O sea que lo van a tener en el recuperatorio, ya sea que les vaya mal en el o que quieran, no sé, volverlo a rendir del primero o del segundo parcial, ¿saben? No sé si hay algo más que tenemos que avisar, Laura. No, yo solamente quería avisarles que estoy terminando de corregir, me faltan 7 de los usos del C, lo de las construcciones medias y esto. Y bueno, lo de lexicalization, no les avisé, pero les llega la notificación de que está corregido, ¿no? Los párrafos, cuando se los subimos, eso sí los había subido hace como 2 semanitas, me parece. Pero bueno, esos ya están subidos, así que entre hoy y mañana ya van a tener la devolución. Estoy esperando terminar todos, así les subo todos juntos. Pero ahí van a tener la devolución. Estuvieron bastante bien estos párrafos. He hecho un par de comentarios, pero en general bastante bien los análisis. Y algo que yo quiero aclarar, porque lo di muy volando el último viernes que los vi, no sé, hace 1000 años, ¿se acuerdan que yo tuve que poner en 2 días el capítulo 7 y 9 de Di Tullio y el artículo de Di Tullio, las construcciones medias en inglés y en español? El artículo de Di Tullio, que lo hice tan rápido, lo que no enfaticé y quiero enfatizar es que una de las características que Di Tullio
propone, digamos, en la descripción que ella hace de las construcciones medias, a diferencia de las ergativas, es que ella dice que las construcciones medias tienen un verbo transitivo como núcleo. No es que yo no haya dicho eso, tienen un verbo transitivo, pero ¿qué pasa? Yo, de manera general, les dije, ustedes fíjense que las construcciones ergativas y las medias siempre tienen un verbo ergativo, dije yo, que un ergativo es un derivado de un transitivo que funciona como un intransitivo. Es decir, si yo digo la camisa se plancha fácil, esa morfología es una morfología intransitiva, ¿entienden? Porque no hay un objeto. Si vos tenés un verbo seguido de un adverbio, está usado como un verbo intransitivo. Se plancha fácil, se lava bien, ¿sí? Bien, ahora, ¿por qué ella hace esta puntualización y tiene razón? Porque cuando ustedes hagan el análisis, si quieren explicar que esto es una construcción media y empiezan con todas las características, van a decir que el verbo de esta camisa se plancha fácil, ¿cuál es el infinitivo de ese verbo? ¿Planchar o plancharse? Les estoy preguntando. Si ustedes tuvieran que decidir cuál es el infinitivo del verbo, esta camisa se plancha fácil, o, claro, planchar, no plancharse. En cambio, en una ergativa, si yo digo, la tormenta hundió el barco. Hundir, ahí es un verbo transitivo, ¿no es cierto? Tengo esa oración activa. Pero si yo decido presentarla como una construcción ergativa, como un evento, algo espontáneo, digo, el barco se hundió en la tormenta. Sabemos que en la tormenta ahí tiene una función adverbial, sintáctica, pero que el papel temático de la tormenta, el papel temático en realidad es la causa o la fuerza externa que hizo que se hundiera. Ahora, ¿cuál es el verbo, el infinitivo en el barco se hundió en la tormenta? ¿Cuál es el infinitivo? Muy bien, hundirse. ¿Ven? Entonces, es por eso que ella, les digo porque se los quería aclarar, porque como yo hice tanto énfasis en que son ergativos, y lo son, porque el plancharse deriva de planchar, que eso es la definición de un verbo ergativo. Es un intransitivo que deriva de un transitivo, ¿sí? Bueno, vuelvan a leer el artículo de Di Tullio. Perdón, yo quiero comentar algo al respecto porque viene justo a colación con lo que he estado corrigiendo. Antes que comentes, le digo esto. Vuélvanlo a leer a todos por si tienen dudas en la clase que viene. Dale, Laura. Bueno, que justamente en este caso del Ariel Hell, casi todos detectaron que era una middle construction, pero justo este caso era un caso particular porque el verbo sí era ergativo, o sea, de todas las características de las medias, digamos, con la única característica que no cumplía era con este verbo transitivo, que es toda la explicación que está dando Patsy. Entonces ustedes van a ver, me hacen todo el análisis, pero en algún lado por ahí le erran y dicen, hay un implicit agent que es genérico, que se puede interpretar como anyone o people in general, y justo ese caso en realidad era un caso donde el verbo ergativo es disolverse, porque no es alguien que esté realizando la acción de disolver, sino que por las características que tenía ese gel, en cuanto entra en contacto con el agua, se disuelve. Entonces era un proceso, un cambio de estado que se produce de forma espontánea, ¿ok? Todo lo demás estaba bien, pero entonces lo que yo voy es que ustedes van a leer unos comentarios que yo les dejé, que ese no era justo un caso prototípico de una middle. En general todo lo demás lo han podido explicar bien, pero bueno, para que no piensen que hay una contradicción o algo en lo que estamos diciendo. Pero espera que yo quiero agregar algo. No es que vos recién acabas de decir, Laura, en este caso sí era ergativo. No es que no se pueda considerar ergativo el plancharse. Lo que vos querés decir es que en ese caso el infinitivo de disolver sí era disolverse, un pronominal. Exacto. Sí era disolverse, porque el gel se disuelve solo, digamos. Entonces, te vas para el lado, ese caso parece como si fuera una construcción ergativa, pero no lo es porque el peso máximo, el foco máximo cae en las propiedades inherentes de este sujeto
paciente, que es el gel Ariel. Y todo lo demás que pusieron, el hecho de que había un adverbial que era obligatorio porque si no la interpretación cambiaba, esto de que se disolvía rápidamente, o sea, todo lo demás estaba bien, pero van a encontrar ese comentario mío que dice ahí que justo no es un caso prototípico porque el verbo no iba a ser disolver, sino disolver. Eso. Y que no hay implied agent, eso sí se los he marcado a todos porque guarda, porque ahí se pusieron el disquito, nadie pensó realmente en la interpretación que tenía las dos oraciones, digamos, la Claro, construcción. no hay implied agent, que es lo típico, por eso dice Laura, es un caso no prototípico, no hay implied agent porque no es que alguien viene, en la camisa se plancha fácil, hay un implied agent porque hay una persona que la plancha y no le cuesta plancharla, es fácil, pero el Ariel Gel se disuelve fácilmente, no es que vengo yo y lo disuelvo, solo se disuelve por sus características, por eso es un caso especial. Lucía quiere preguntar algo. Sí, profe, en realidad era comentar algo, no sé si la actividad está bien hecha o no, porque no tenemos las correcciones todavía, pero a mí me sirvió para resolver esa actividad un comentario que usted hizo en clases, que era que busquemos que cumpla con la mayoría de las características, digamos. Entonces yo cuando lo vi dije, ok, cumple con casi todo lo de middle constructions, excepto el agente. Pero bueno, usé la lógica. ¡Ay, muy bien! Me pones orgullosa, Lucía, gracias. Eso fue así tal cual. Pero te digo, la mayoría lo puso. Por si es ayuda para mis compañeros, digamos. Muy bien. Claro que es ayuda, muchas gracias. Sí, por suerte, o sea, les digo la verdad, me sorprendió para bien el análisis porque lo han hecho en general bastante bien. Sí, ha habido algunos que por ahí estaban medio flojos, o alguno que sí detectó esto lo puso como ergative construction, pero ahí se nota que no había una interpretación, o sea, realmente no hubo una bajada de la teoría al caso ese, sino que, bueno, recitaron como de memoria las características de una ergative y ya. Pero en general estuvieron todos bastante bien, pero bueno, esa aclaración para que no quede duda con lo del verbo. Genial. Entonces la clase que viene, lo que sí he notado, bueno, no habrán tenido tiempo, pero como que están un poco flojos, me parecen, con las non-finite forms, así que hagan bien toda la lectura, ¿sí? Los ejercicios que les sugerí, y Laura subió algunos ejercicios al aula virtual y creo que va a haber un true and false. Vamos a incluir un true and false así general como de repaso de todos los temas. Estamos con mucho parcel, sí, me imagino. Bien, Agustina tiene una pregunta. Sí, profe, me surgió una duda cuando estábamos analizando hace un rato. Que Sí. el gerundio con función predicativa describe, en el video, dice, describe situaciones o el estado en que se encuentran las cosas. Sí. ¿Qué ejemplo tenemos de situaciones? Porque solamente hablamos de estado, por ejemplo, escribí la carta llorando, pero cuando hablamos de situación, siempre yo siento que se pasa a adjuntos, porque hablamos de la manera en la que se hizo algo. No, situación es como muy, ahí está en el video, cuando dice situación o estado, está usado como un sinónimo, porque vos podés decir que llorar no es un estado. Yo te digo, escribió la carta llorando, medio que decir que es un estado llorar. Escribió la carta sintiéndose triste es bien un estado, pero quizás llorando sería mejor la palabra situación. Lo he usado como un sinónimo pensando en eso. Bien. Quizás no fui precisa y no está bueno ese sinónimo, No, pero sí, esa es la entiendo. razón. ¿Entendés? Sí, entiendo, pero necesitamos como un ejemplo para más o menos tenerlo bien en la cabeza. Y ¿Te tengo aclaré? ¿Te aclaré? Sí. Sí, sí. Olvídate, no te gusta la palabra situación, usa estado. Pensá en estado, que están las cosas, si lo entendés mejor así, aplica eso solo. Sí, y otra consulta es sobre el gerundio externo. Sí. Cuando se encuentra en la forma adelante de la oración, decimos que está en posición, ¿qué? ¿Preoracional o...? No, es un gerundio periférico también puedes decir, porque está... Claro, pero por ejemplo, en la teoría dice que está... ¿Cuál, por ejemplo? ¿Cuál ejemplo? Pidiéndolo Susana, ¿Cómo? no me pude negar. Sí. No necesitas decir nada. En una posición intermedia y se llama construcción parentética, entonces no sé. No, pero también es para... No, es así. La construcción parentética
no quiere decir que está al medio de la oración. Bien. Quiere decir, perdón, que está... Ay, tengo una tos. Quiere decir que está entre comas. Siempre. No puedo hablar más. ¿Podés explicar, Laura? Sí, las construcciones parentéticas están entre comas y lo que tiene es que tienen movilidad. Esa es la prueba que vos tenés para hacer, digamos. Me voy a buscar agua. Sí, tienen movilidad en la oración, entonces ese, digamos, al ser un elemento que no es obligatorio en su posición, vos lo podés ir moviendo hacia diferentes partes porque es información adicional generalmente, ¿sí? Entonces, Bien. por eso generalmente va entre comas. Generalmente todos los constituyentes que están entre comas son información adicional que no es obligatoria. Bien. No sé si eso te Profe. resuelve la duda. Sí. Creo que la duda va porque en el handout, en la página 190, dice que en posición intermedia dan lugar a una variedad de las llamadas construcciones parentéticas o incisos. A ver, Sí, ahí sí, lo es busco. esa. Bueno, ahí volví, ahí creo que puedo hablar. Sí, a 190. ver. ¿En No qué hace parte estaba falta. eso? 190, dicen. Ah, los gerundios externos o periféricos, sí. Forman construcciones externas a la oración, el ministerio, sí. Espera que lo estoy viendo. En posición intermedia de lugar a construcciones parentéticas. Bueno, pero nosotros, yo les considero, digamos, es una construcción externa, tanto la parentética como la que está adelante, y la que está adelante no necesitan llamarla de ninguna forma. Claro, Ese sería. por lo que dice acá, porque fíjense que está dentro del inciso de gerundios externos o periféricos. Entonces, si uno lee periférico, entiende que va a estar o a la derecha o a la izquierda de la oración. Pero lo que está diciendo ahí es, guarda, porque también pueden estar en el medio, como son estos constituyentes, o sea, forman un constituyente que no es obligatorio y que se puede mover, no significa que por ser un gerundio externo sí o sí tenga que estar en las periferias. Puede estar en el medio de la oración, porque es un constituyente movible, y al estar en el medio lo denominan así, construcción parentética. Ahora, el que está en el medio sí no va a ser periférico, te lo dice la palabra, porque periférico es en la periferia. Claro, por eso preguntaba, Claro, por ¿cómo afuera, lo o llamamos? de un ¿Solo lado o del otro. periférico? Está en posición Periférico, periférica. o si no usa externo, o si no puedes usar externo, que sirve para los dos. Sí, el Para externo es como un es umbrella term, te incluye, o sea, puede ir en cualquier, digamos, te incluiría las tres posiciones, si querés. La de la derecha, la de la izquierda y la del medio. Pero siempre con puntuación obligatoria. ¿Estamos? Bueno, me salvaste, Laura. Ok. Yo tengo una pregunta sí. respecto a este trabajo que había que entregar, que bueno, ahora se pospuso la fecha de entrega. Ahí había que hacer la distinción, digamos, entre forma y función, pero hoy cuando estábamos trabajando también vimos lo de la categoría gramatical. Yo no hice el análisis, digamos, de la categoría gramatical, sino simplemente lo simplifiqué en forma. ¿Eso estaría mal? ¿Onda tengo que volver a rehacer eso o no? ¿Y qué pusiste en la forma? O sea, en forma ponía que era o un gerundio o un present participle, o sea, nombraba la categoría gramatical en la forma, digamos. Sí, ¿y la función? ¿Cómo? Eso está bien. ¿Sí? Bueno, claro, pero ¿Y la función? vimos como tres cosas diferentes, ¿me explicó? O sea, ¿cuál otra? O sea, hoy vimos categoría gramatical, función y forma. Y yo puse que la forma era lo mismo que la categoría gramatical. Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno. Bueno. Sí, porque en el momento que vos decís, por ejemplo, si distinguís entre un gerund y un present participle, esa es la forma, o sea, sí, es un ing en forma, pero adopta diferentes nombres según la función que tengan, o sea, no son tan separables las dos cosas, digamos, van de la mano. Sí, sí. Entonces, en el momento que vos decís present participle, estás haciendo referencia a la forma y a la categoría gramatical, porque en el momento que vos determinaste que era un present participle es porque le viste, por ejemplo, una función adverbial y no una función nominal. ¿Se entiende? Sí. O sea que está bien, ¿sí? Está bien, categoría gramatical y forma es lo mismo.
Profe, yo tengo una última duda con respecto a esa actividad. Y es, o sea, está medio como que lo vimos hoy, pero para asegurarme, ¿pueden haber traducciones del inglés al español en cuanto a los gerunds que no se van a traducir como gerundios, se van a traducir como sustantivos, por ejemplo? Entonces Obvio. ahí no vamos a hacer ninguna clasificación, vamos a clasificar solamente o analizar solamente el inglés, ¿verdad? No, tenés que decir, por ejemplo, que la traducción en español es un sustantivo propiamente dicho. Ah, bien, ok. ¿Me entendés? Como por ejemplo hoy vimos esto de la gracia, la traducción era un sustantivo. Bueno, ¿qué categoría gramatical, qué forma se usó en la traducción o en el original, si fuéramos al revés? Decís, es un sustantivo propiamente dicho. O, por ejemplo, en el caso, bueno, no los vimos a los past participles, pero muchas veces se traducen no como un participio, sino con un adjetivo directamente. Es tan evidente la función que tienen que muchas veces la alternativa más natural en la traducción es recurrir no al equivalente verbal de esa categoría, sino a la categoría propiamente dicha. Claro, sí, sí. Por eso, por ejemplo, a ver, no se me viene, bueno, o crying, por ejemplo, que se traduce como llanto en un montón de casos, porque tienen, según donde esté ubicado, una función nominal. Ahí simplemente decís que se tradujo por un sustantivo propiamente dicho. Perfecto, listo. Era esa duda porque es como que me generaba mucha inseguridad el traducirlo, no mantener, digamos, esa misma forma, pero está perfecto. Ah, bueno, pero entonces, perdón, pero entonces te vino bien la clase de hoy que yo les hice ver cómo en español había sustantivo, infinitivo, un carnavalito, si se quiere, y en inglés eran todos ing forms. Sí. No, que igual se queden tranquilos que, digamos, esa actividad no habíamos tenido esta clase todavía, pero bueno, nos apremiaba el tiempo y había que ir haciendo. Si yo les largaba eso hoy, me iban a matar. Si yo les decía, ténganmelo de hoy para el lunes, me iban a matar, me iban a decir, tenemos una semana, todos los parciales y demás, por eso fui largando todo a cuentagotas, les fui dando, de hecho, les dimos primero la primer parte para que lean, y después dijimos, bueno, listo, ya pasó una semana, ahora los mandamos con la segunda parte para que no se abombaran y demás. Entonces, bueno, quédense tranquilos que no voy a penalizar. Sí, Agus, ¿cuál es la otra duda? El sujeto de las construcciones absolutas en inglés es siempre o usualmente no correferencial. Es siempre no correferencial, siempre. Y ustedes van a leer que la RAE dice que en español puede ser correferencial o no. Lo que nosotros hemos llegado a un acuerdo con la profesora Gómez Calvillo es que en todos los casos de construcciones absolutas, tanto en inglés como en español, vamos a tomar que es con sujeto no correferencial. O sea, con distintos sujetos, para inglés y para español. ¿Sí? Sí, gracias. Porque la RAE dice, puede ser que haya casos, pero no, nosotros vamos a considerar construcciones absolutas solamente cuando el sujeto sea no correferencial. ¿Sí? Profe, una duda respecto al último que dijo. Sí. Entonces, si encontramos una construcción así absoluta con sujeto referente, lo consideramos un caso anómalo. No, no es una construcción absoluta, es simplemente una subordinada adverbial, porque si yo digo, si tiene el mismo sujeto, y digo, qué sé yo, caminando yo por la calle, me encontré con mi mamá, ¿sí? Solamente decidí retener el yo, pero yo era la que caminaba y yo me encontré. Es cuando te encontraste con tu mamá caminando por la calle. Puedo decir, caminando por la calle me encontré con mi mamá, o retener el sujeto, caminando yo por la calle me encontré con mi mamá. Y es simplemente una subordinada de tiempo en este caso. Pero si yo digo, caminando yo por la calle, a ver, para hacerlo en construcción absoluta, déjame que piense. No voy a hacer yo, voy a hacer una mejor. Caminando Marilyn Monroe por la calle, toda la gente se daba vuelta a mirarla. Ahí ves que son dos sujetos distintos. Sí. Ella caminaba y los que se daban vuelta eran otros. Yo necesito sí o sí retener el sujeto, es decir, quién caminaba y quién se daba vuelta a mirarla.
No sé si me explico. O sea, cuando el sujeto sea correferencial directamente, dicen que es una subordinada adverbial cuyo núcleo es un gerundio. En inglés, en el capítulo de Greenbaum and Quirk que tienen que leer, ellos hablan de supplementive clauses, y las supplementive clauses son estos casos que me estás diciendo vos, subordinadas que tienen el sujeto correferencial. No las vamos a tomar, no usen esa clasificación supplementive, no la tomamos, directamente decimos una subordinada adverbial, porque son casos de subordinadas con sujeto correferencial, que a veces retienen el sujeto y ellos hacen otra clasificación más. Nosotros no les vamos a exigir esa clasificación. Perfecto, gracias. De nada. Ok. Are we done? Yo tengo una pregunta sobre el parcial. Sí. ¿Puede haber digamos, un análisis contrastivo de non-finite? No. Va a haber o de lexicalization patterns o de las C-forms. Ok. Thank you. ¿Sí? ¿Qué es lo que han practicado analizar en sí? De esto, como les expliqué, va a estar en la parte de multiple choice. Ok, thank you. Ok. C-forms incluye C-constructions también. O sea, es como un análisis completo. Todo lo que tenga que ver con los Cs. Y les vamos a aclarar si queremos que analicen solamente, identifiquen la polivalencia del C, o si queremos que lo analicen desde el punto de vista de construcción media, o lo que fuera. ¿Sí? Bueno, Laura, si podés, cuando los chicos se vayan, quédate 5 minutos. 5. Si podés. 5, sí, yo también dije que a la 1:30, cortaba y sigo acá. Ok. Well, profe, perdón. Sí. Lo que acaba de decir recién, entonces, lo de Ergative Minor Constructions también puede entrar en el párrafo. Obvio. Sí, ok. Aparte es una de las cosas que más han practicado también, o sea que... Ok. No, sí, también. Y desde los dos puntos de vista, todo lo que tenga que ver con los Cs, sí. Bueno, chao, Juliana, de nada. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. No sé si Sofía de China ya se fue. Le dije que se fuera si quería, y si no, muchísimas gracias. Chao, profes, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Chao. Chao, profes. Por las dudas les recuerdo que están grabando, por si quieren cortarlo. Sí. Antes de hablar. Está bueno, sí, gracias. Adiós. Chao. Ay, no sé si había... Ahí está. Sí, cortemos la grabación.